que tiene un maestro y con las instrucciones del maestro va aprendiendo hábitos, va aprendiendo habilidades, va recibiendo habilidades y las aplica para vivir como su maestro. Eso es un discípulo. Entonces, de repente me di cuenta que no es verdad que yo puedo ser un discípulo, que yo puedo mirar a mi maestro, que yo puedo aceptar sus enseñanzas, que yo puedo ponerlas en práctica, que yo puedo hacer el esfuerzo de parecerme a mi maestro, si no soy como el grano de trigo que cae a tierra y muere. Porque yo me voy a resistir a morir. No es natural que nos resistamos a morir, ¿verdad que sí? Es natural, simple y sencillo. Tenemos esa tendencia a seguir viviendo en el pecado. Pero la palabra nos dice a nosotros que nos quitemos la vieja criatura, la vieja vestidura y que nos vistamos de la nueva, que es creada según Dios en toda justicia. Entonces, cuando hacemos eso, entramos en una dinámica de vida en la que podemos ser discípulos, podemos llegar a ser discípulos de Cristo. Podemos, como decía Juan el Bautista, saben, Juan el Bautista le llevaba 6 meses al Señor Jesucristo y él vino primero que el Señor Jesucristo en su ministerio, ¿verdad? Y tenía sus discípulos, pero él mismo bautizó a Jesús y vio el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Entonces Jesús comenzó su ministerio. Y de repente los discípulos de Juan vinieron a Juan y le dijeron, óyeme, aquel que tú bautizaste ahora bautiza más que tú. Y Juan les dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él crezca, Jesús crezca y que yo mengüe. En términos de la aplicación de la vida, es precisamente eso es lo que es ser un discípulo. Uno que va siendo transformado, va dejando de parecerse a sí mismo para parecerse a su maestro. Amén. Pero para eso tenemos que menguar y dejar que Él surja. En ese sentido, yo le pregunté a la inteligencia artificial, la ChatGPT, que cuáles son las señales que se revisan para saber si una persona está muerta, y me dio como 8 cosas diferentes y me dio una buena advertencia. Me dijo, esto es algo que tiene que evaluarlo un profesional de la salud. O sea que no que todo el mundo se ponga a estar diciendo este está muerto y este está vivo, ¿verdad que sí? Entonces, pero yo de esas me puse mi atención en 3 principalmente de ellas. Y si la persona no tiene pulso, eso quiere decir que el corazón se paró y no está tirando la sangre a correr por el cuerpo. Entonces, si no hay pulso, es una de las cosas más probables que esté muerto. Si no respira, en los tantos entrenamientos de primeros auxilios en que he participado, una de las cosas que uno hace cuando una gente se cae es ver si está respirando, si se le mueve el abdomen hacia arriba o hacia abajo.
Cuando una gente está muerta, no respira, no le entra aire a su sistema porque ha dejado de funcionar. Y también cuando una gente está muerta, no hay palpitación. Si el médico coge el estetoscopio, como se le llama, se lo pone, no va a sonar nada, porque no está bombeando el corazón, no hay palpitación. Entonces, nosotros tenemos una vida y cuando hablamos de la muerte del grano de trigo, la semana pasada hablamos del concepto de sacrificio vivo. Es decir, que no estamos hablando de muerte física en ningún sentido. Estamos hablando de muerte al hombre viejo o de muerte al mundo. ¿Recuerdan eso? De que ya el mundo no sea nuestra inspiración, de que ya el mundo no sea nuestro estímulo, sino que sea Dios. Y en ese sentido, nosotros para el mundo no debemos tener pulso, no debemos tener respiración y no debemos tener palpitación. Entonces seremos un grano de trigo que ha caído a la tierra y muere. Pero en el proceso de esa muerte que tiene que ver en el terreno de la personalidad, de la persona espiritual, se muere una cosa que había porque está dando lugar a otra. Yo no sé cuántos han visto cómo sale una planta de coco, pero una planta de coco, usted tiene un coco, lo deja que se seque, lo deja por ahí, que le dé el sol, que le dé de todo, y de repente la cáscara del coco se raja y empieza a salir un tallito con una hoja, y ese tallo con esa hoja sigue creciendo, pero sigue creciendo en una proporción que de repente destruye lo que era el coco para dar lugar, si usted lo siembra, a un árbol de coco que va a producir muchos cocos. Y la idea de que eso ocurra con nosotros es de lo que estábamos hablando la semana pasada. Tienes que dejar de ser tú para parecerte a Cristo. Tienes que dejar de ser tú para poder llegar el momento de la expresión del apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si yo quiero que hagamos un ejercicio que yo creo que no va a ser muy largo, y es el ejercicio de vernos en el espejo con la palabra de Dios en varias instancias en las que Jesús nos dice: tienes que morirte para ser discípulo. Y ahí nos da, no simplemente habla de muerte, habla de los cambios, de las realidades que tenemos que experimentar para que nos convirtamos en discípulos, un discípulo que como ese grano de trigo se muere, pero da mucho fruto. Amén. Entonces, en la primera instancia vamos a Lucas capítulo 14 y encontramos al Señor Jesucristo diciendo: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si lo pongo en lenguaje sencillo, quiere decir, perdón, quiere decir que ser un discípulo tiene su reto, tiene su dificultad, tiene su grado de sacrificio y de dolor. Sabemos
lo que significó la cruz para el Señor Jesús. Sabemos que fue algo que aún antes de participar en ella, él mismo le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. O sea que aún en el pensamiento, aún mirándolo venir, todavía no estoy ahí, comienza un proceso que implica dolor, implica tortura, sacrificio. Él está hablando ahí de que el que uh, pierda su vida la gana, que el que gane su vida en este mundo la va a perder. Entonces, si yo me miro en el espejo y me pregunto si yo soy un discípulo de Cristo, yo tengo que preguntarme cuánto es la vida cristiana un reto para mí. ¿Dónde está la pena, la dificultad, el dolor, el sacrificio de esa vida para mí? Hoy estábamos en las clases de Biblia, estábamos hablando, estamos tomando el tema del pecado y de diferentes posiciones filosóficas que hay en el mundo acerca del pecado, y una de ellas era el hedonismo. Y el hedonismo es esta filosofía que procura el placer. A toda costa, si te da placer, está bien. Busca el placer, busca sentirte bien. Bueno, pero es inmoral. No, eso de inmoral es psicológico. No, pero ¿qué es pecado? No, eso es un pensamiento. Eso no existe. El pensamiento hedonista definitivamente no va en el proceso de ser un discípulo porque estás buscando estar cómodo, porque estás despreciando el reto que la vida cristiana te pone, los cambios que Dios demanda de tu vida, lo difícil que se presenta en el camino. Haces como Leoncio el león: huyamos por la derecha. Pero el Señor dice: el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces se necesita cargar la cruz. Para ser discípulo hay que pensar en sacrificio, no en comodidad. Hay que pensar en dar y no en recibir. Hay que pensar que viene dolor, no simplemente que viene placer. Y en ese sentido, en 2 de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo le dice a los corintios su postura frente a esa realidad. Y él dice que el amor de Cristo nos obliga. En otras palabras, dice, otras versiones dice, nos constriñe, no nos deja otra alternativa, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Todos murieron. Y el versículo que sigue dice: y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces el amor de Cristo nos constriñe de manera tal que nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a la cruz. Tenemos que estar dispuestos a morir a mi yo, a mis intereses, a mis sueños, a mis aspiraciones, para coger las de Dios.
Nos gozamos que en el mundo haya gente como el apóstol Pablo, quizás alguien más contemporáneo, la Madre Teresa de Calcuta. Y podemos reconocer a mucha gente que se ha entregado al sacrificio, al valor, mártires que hemos conocido. Pero la verdad es que si yo estoy hablando de ser discípulo de Cristo, Jesús dice, no vas a llegar a serlo hasta que en tu mente, en tu decisión, en tu consciente, no decidas que vas a pagar el precio, que vas a desechar tu comodidad, tus sueños, tus aspiraciones y decirle a Dios que sea Señor de tu vida. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. En el mismo tenor de discipulado, el punto número 2, Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él. Oigan, eran gente, si podíamos aplicarlo en este contexto, eran gente de la iglesia, eran gente de la comunidad, de la fe, de alguna forma. Y les dijo, si se mantienen fieles a mi palabra, a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y lo primero que me llama la atención es la palabra realmente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un adverbio en la gramática. Y dice, es un adverbio que no me acuerdo de cómo, que quiere decir en realidad, verdaderamente, algo que se corresponde con la verdad y con la realidad. Entonces está diciendo que es posible que yo luzca como un discípulo, pero no soy realmente un discípulo. O que yo comencé a caminar como discípulo, pero que todavía no he llegado. Entonces, para ser realmente su discípulo, dijo el Señor, tengo que mantenerme fiel a su palabra. Y yo quiero que ustedes sepan, cuando yo vine al Señor, en mi vida, por lo menos en mi familia, la Biblia siempre fue aceptada. Yo viví unos años, 8 o 9 años con mi abuelita, y ella tenía una Biblia ahí en la sala, abierta, ¿no? Estaba abierta. Eso sí, esas páginas que estaban ahí ya eran casi marrones y las otras eran bien blancas. Y yo le pregunté un día, abuelita, ¿por qué usted tiene esa Biblia ahí? Y ella me dijo bien claro y sencillo, eso es para que los ladrones no entren en la casa. Ese es un corazón sencillo, muy buenas intenciones, pero no realmente su discípulo. Porque conocí muy poca de esa Biblia en mi casa. Llegué a ir a los catecismos y esas cosas y me ganaba un lápiz y al final me daban un esquimalito, le decíamos allá. Eso es un icicle. Pero, ¿qué hacía la palabra en mi vida? Bueno, era algo bonito, ¿eh? Algo diferente, ya.
realmente no era joven, era niño, no entendía que esa palabra es dada con la intención de ser la guía de mi vida. Entonces no sentía ningún compromiso con ella. No sentía ninguna necesidad con ella. Al contrario, era como comprarse un amuleto. Yo me lo engancho ahí y que me proteja. Pero para ser discípulo, hermanos, lo que está diciendo allí es que tenemos que conocer y aplicar la palabra de Dios. Tengo que conocer qué es lo que Dios dice de este tema, de este otro, de cosas que son mis responsabilidades. Y hay unas cosas que son mis responsabilidades, lo que es ser padre, esposo, esposa, madre, hermano, vecino, algunas normas de la economía, etcétera, etcétera, pero principalmente, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué expectativas tiene Dios conmigo? Habemos muchos de nosotros que les gustan pastores no buen mozo como yo, pero que sean carismáticos. Y se paren ahí y le den una palabra de profecía a todo el mundo, ta, 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 ta. Se van para su casa, Dios me habló, me dijo que viene un carro, bla, bla, bla. Bueno, está como yo creo que Dios habla, yo creo que Dios hace, yo creo que Dios es poderoso y Dios usó mucha gente de esa manera y todavía las usa. No puedo negarlo. Pero tampoco puedo ignorar que hemos desvirtuado mucho la palabra y hemos falsificado mucho la obra de Dios. Y por eso hay mucha decepción y por eso la gente de mucho ha flaqueado de tal manera que no han llegado al calificativo de ser discípulos. Necesitamos la palabra de Dios. Los niños necesitan la palabra de Dios. ¿O ustedes prefieren que les enseñen los disparates que están enseñando en estos días, que nosotros salimos de una burbuja, de una explosión de algo que no sabemos lo que fue lo que explotó? Y que tú no tienes que decidir si eres hembra o varón hasta que tú tengas 7 años, donde tú vas a ser superdotado y saber que es mejor ser hembra o que es mejor ser varón. Y eso lo dicen gente con saco y corbata y con PhDs y todas las cosas de esa manera. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y tú quieres saber si estás vivo o quieres saber si eres el grano de trigo que murió y que va a llevar mucho fruto. Fíjate en lo que dice la palabra en Proverbios: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Nos fajamos a discutir de la química del carbono, de la política, de la gramática, de la historia. Y cuando tenemos que tomar una decisión por la vida, nos paramos como que somos autores de la vida. Eso quiere decir que lo que yo decida es lo que va. Yo digo que eso se resuelve fácil con un dolor de muelas. ¿De la mamá? A todo el que le ha dado un dolor de muelas, un dolorcito de cabeza. A todo el que le ha dado un dolorcito de muelas, se tiene que dar cuenta que usted no es autor de la vida. Una gripecita, una fiebrecita, una cosa. Por no irme a cosas más serias. Entonces, mis hermanos, tenemos que mirarnos en el espejo
Las decisiones que yo tomo en esta vida están fundamentadas en la palabra de Dios, dependen de lo que Dios ha dicho, o simplemente yo tengo ya cierta edad para tomar mis propias decisiones y llegar a mis propias conclusiones independientemente de lo que Dios diga. Quiero decirte que si hay un fallo, el fallo más grande de la humanidad tiene que ver con esto. El fallo más grande de nosotros los hombres fue cuando decidimos desechar el consejo de Dios y hacer las cosas como a nosotros nos parece. Y eso a veces lo decimos, yo vengo y se los predico aquí, me bajo ahí y lo hago yo mismo. Y es algo que yo veo tan abundante en el contexto de gente que venimos a la iglesia. Sí, ese mensaje, sí, chévere, wow, hasta lo predica yo, lo enseñas tú. Pero cuando llega la hora de tomar una decisión sobre un tipo de trabajo, sobre la educación de tus hijos, sobre tu desarrollo como cristiano, nos vamos aquí y nos olvidamos de aquí. Y el consejo de la palabra de Dios es, no te lleves de aquí, llévate de aquí. Y cuando nos quedamos aquí es porque no hemos muerto. No hemos muerto. Y sigo queriendo tener el sartén en el mango, por el mango yo. Quiero seguir en el sillón del chofer yo. Cuando en Isaías el Señor a través del profeta dijo que como están de alto los cielos de la tierra, así están de distante los pensamientos de Dios de los míos. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a acabar de entender eso? El hombre más sabio de la tierra que se conoce metió la pata como cualquier otro. Soy discípulo, tengo que morir. Esa muerte implica, no voy a seguir inventando, no voy a seguir yo diseñando la vida. Voy a ir delante de Dios y le voy a decir, sé mi pastor, guíame por senderos de vida, aun cuando me cueste tomar mi cruz. Uno de los aspectos donde usted puede saber que usted está vivo y no se ha muerto para dar fruto es el aspecto de amar a otros. Y Jesús dijo, usted quiere saber si usted es un discípulo, déjeme ver cuánto usted ama a los otros. ¿Sabe cómo nos critican a nosotros de esta iglesia y de todas las otras iglesias? Nos critican por algo que ya Jesús nos los había dicho. Él dijo que de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos y es si se aman los unos a los otros. ¿Cuánto nos amamos? No sé cuántos están pensando que el amor es esta emoción que te hace caminar en el aire, ¿verdad? Que la miras y wow, aleluya, cualquiera alaba a Dios.
maripositas, ¿verdad? Se siente bonito. Y eso es emoción, pero eso no es amor. El amor de que Dios habla, cuando la palabra de Dios dice que Dios amó, lo que sigue es que dio. Cuando Dios ama, entrega. Cuando Dios ama, sacrifica. Cuando Dios ama, sufre. Y es una decisión. El amor, cuando usted decide casarse con una persona, es que usted toma una decisión. Usted se puede inspirar. Todas las mujeres, todo el mundo es bonito. ¿Verdad que sí? Somos hechos a la imagen de Dios. Todo el mundo tiene su detalle. A lo mejor esta tiene los ojos, aquella tiene los cachetes, aquella tiene la nariz, el otro tiene las piernas. Todo el mundo tiene muchas cosas bonitas y únicas. Right? O sea que usted puede vivirse enamorando todo el tiempo de 18 gente diferente. Pregúntele a los muchachos. No, ese es lo que tenía, era mucho cuarto. Y el que tiene mucho cuarto compra muchas mujeres, la muda todita ahí. ¿Verdad? Y total, que muchas no la vio en toda su vida después. Pero anyways, el asunto es que amar es una decisión de hacer un sacrificio por esa persona a quien amas. Por eso cuando, ¿cómo se llama? Edgar nos habló de amar al prójimo, ¿cómo amó aquel samaritano? Se emocionó, las maripositas, las nubes, el cielo se tornó de color y bla, bla, bla. No. Él vio a una gente ahí medio muerto, sangrando, haraposo, con la ropa rota, que ni hablaba ni nada. Se bajó de su burro, de su mulo, lo que sea que llevaba, se ensució las manos, se arriesgó a que le diera una hernia en la columna vertebral, encaramó al hombre en su caballo, se lo llevó, le untó aceite y vino, que eran las medicinas de las heridas en aquellos tiempos, y lo llevó a un sitio donde había habitación. Y le pagó, no lo conocía, no tenía la menor idea, simplemente por la cara que tenía, por la ropa que tenía, decía, este no es samaritano, este es un judío, y los judíos y nosotros no nos llevamos bien. Y aún así se ensució, aún así pagó su cuenta, lo llevó a aquel lugar para que lo cuidaran, y se fue con un compromiso: si él gasta más de lo que yo te pagué, guárdamelo en un papelito que te lo pago cuando venga. Y la pregunta es, mirándome en el espejo, ¿soy discípulo? Hay que morir para amarse los unos a los otros. Si ustedes creen que yo creo que ustedes me aman por lo hermoso que yo soy, entonces ustedes creen que yo soy un tonto. Cuando amamos es una decisión. Yo decidí de alguna forma ser parte de la vida de Alfonso y de Leticia. Sacrifiqué de mi tiempo y los amé. Y ellos decidieron sacrificar de su vida y darme a mí. Y me amaron también.
y nos sentimos bien. Hemos, en la iglesia aquí, mucha gente hace muchísimos sacrificios por muchísima gente que muchísimas veces ni lo conoce en el momento que lo hace. Y eso es amor. Para no alargar mucho las cosas, nosotros tenemos que pensar que cuando se muere para ser un discípulo, uno ama aún a los difíciles de amar. Jesús dijo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre. ¿Qué les parece? Amar. El samaritano amó a su enemigo. Pero amó a su enemigo no fue decir lo amo. No fue mandarle una ofrenda por correo. Se ensució las manos. Se desvió de su agenda. No lo dejó morir. Gastó de su dinero por él. ¿Sabe cuál es el único problema que yo he visto con la parábola esa? Es que muchos, la pregunta que Jesús estaba respondiendo con esta parábola fue, ¿quién es mi prójimo? Así que al final él dijo, ¿quién fue el prójimo del que estaba tirado en el suelo? Y ellos muy claramente le respondieron, oh, aquel que tuvo compasión de él. Y él les dijo, pues, ¿tú quieres saber quién es tu prójimo? Ve y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. A nosotros nos toca que el enemigo o aquellos que tienen necesidad que ni los conocemos, nos toca sacrificarnos, dar de lo que tenemos, ensuciarnos las manos para salvarles la vida, para beneficiarles. Y si hacemos eso, somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y somos discípulos. Verdaderamente somos discípulos. Si amamos. Y amar cuando es. Pero ¿saben lo que me molesta de la parábola? ¿Qué es lo que quería decirles? Que muchos de nosotros hemos aprendido más a ser el herido que el samaritano. ¿Ve cómo es la cosa? Entonces yo vengo aquí y digo, pero Héctor no me dio una ofrendita aparte, él se cree que los pastores ganan mucho, ¿por qué no me dio? Y el otro, mira, vino y no fue a mi casa a cortarme la grama, se la cortó a ella, pero a mí no me la cortó. Mirando para acá, mirando para acá. No aprendí a ser samaritano, aprendí a ser herido. Y me quejo, y me quejo, y me quejo. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí y dijera, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hay que morir para vivir. Y eso se aplica a ser un discípulo. Creo que esta es la última. No se me desesperen. Pero Jesús dijo finalmente que si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser
mi discípulo. Mucha gente estaba alrededor de él cuando él dijo esto. Y déjeme decirle que se le bajaron los números. Bajaron los números de la multitud. Hubieron mucha gente que dijo, palabra dura esta, ¿quién la puede escuchar? Y la gente empezó a irse al Señor y él se le voltea y le dice a los discípulos, ¿y ustedes se van también? En otras palabras, tengo que aclarar que en esta porción de las Escrituras hay una figura del lenguaje hebreo en la que se utiliza el lenguaje absoluto en sustitución de un lenguaje relativo. O sea, la verdad es relativa, pero está expresada con un lenguaje absoluto. ¿Qué es un lenguaje absoluto? Un lenguaje absoluto es que sí hay o que no hay. Eso es absoluto. Un lenguaje relativo es, hay un poquito, hay mucho, a la mitad, right? Pero un lenguaje absoluto dice no o sí. Entonces él dice que hay que odiar a su padre y a su madre, pero en verdad lo que quiere decir es que hay que amar más a Dios que aún a su padre y a su madre. Ellos no tenían la menor duda de eso. Y el mismo que dijo esto, dijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Entonces él lo que está diciendo es que Dios es lo primero. Que Dios fue quien nos creó, que Dios es quien tiene el derecho y que Dios es lo primero. Quizás alguien dice, sí, es lo primero después de mi esposa, después de mis hijos, después de mi comida. Y tengo que decir no. Él dice, Dios es lo primero antes que todo eso. En Mateo capítulo 6, precisamente habla de tener alimento para subsistir en la vida. Habla de tener que vestir para sobrevivir a las inclemencias del tiempo. Y en ese contexto Jesús dice, no se afanen por eso, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. No estamos hablando de añadiduras, no estamos hablando de un vehículo último modelo, no estamos hablando de un piano en la casa, no estamos hablando de un viaje a Europa para conocer, ¿verdad? Y extender los límites del conocimiento de la vida. No, estamos hablando de que el que no come se muere. El que no viste apropiadamente se enferma y se muere también. Estamos hablando de necesidades básicas. Si vamos a la escala de Maslow de las necesidades, estamos hablando del primer nivel de lo que se necesita para estar vivo. Y Dios dice, antes de eso, busca mi reino y mi justicia. Las cosas que tú necesitas para vivir, óigame, qué lindo. Él dice, yo te la voy a dar. Él, no soy yo, eso está claro. No, pero seriamente, qué lindo es Dios. Yo me meto en problemas, esto, lo otro, y Él dice, yo quiero cuidarte. Yo quiero darte el pan. Yo quiero llevarte a donde tú necesitas ir. Wow.
No es un engaño del pastor, no es una bulla que te hacen y te tiran en el suelo y en lo que tú estás durmiendo en el suelo te saco lo que te tengo que sacar. No, no, no. Como dice la palabra en el libro de Job, cuando yo peco, me hago daño a mí y le hago daño a los que son humanos como yo. Pero a Dios no le hago nada. Cuando yo dejo de pecar, eso me beneficia a mí y a los que son humanos que están alrededor de mí como yo. Ellos también se benefician, pero a Dios yo no le lavo ni la galería, ni le lavo los platos, ni le hago un, ¿cómo se llama? Un manicure. No, a Dios yo no lo estoy ayudando. Yo me beneficio, yo me hago daño si, si dejo de pecar o si peco. Amén. Para ser un discípulo no podemos tener todas las excusas que nosotros damos para no conocer la palabra, para no adorar a Dios con lo que somos, para no predicar el evangelio a los que lo necesitan, aún a nuestros propios hijos. Hay que morir para ser un discípulo. Hay que morir para ser un discípulo. Yo espero que nos hayamos visto en el espejo, porque lo necesitamos, lo necesitamos. Número uno, necesitamos vencer esta agonía humana de insensibilidad, de confusión, de dolor y de impotencia. Necesitamos vencer. Necesitamos ser una expresión de la verdad, no apariencias. Que el Señor las mira, se acerca, no encuentra nada y las maldice. Necesitamos ser inspiración para nuestros hijos, para nuestros vecinos. Dejar las discusiones vacías y vagas y los subiones de que yo sí sé. No, no, no nos ayudan. Jesús dijo, aprendan de mí. ¿Y qué quería él que aprendiéramos de él? Que soy manso y humilde de corazón. Aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre y más que hombre fue a la cruz por un pecado que cometí yo y cometiste tú. Seamos discípulos, pero para ser discípulos hay que ser como el grano de trigo que cae a tierra y muere, porque hay una transformación que el poder de Dios opera en nosotros, como lo hace en términos naturales, al hacer que germine una semilla. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. La gente de adoración pueden ir subiendo. Padre bueno, bendito tu nombre. Habla con el Señor. Me estoy mirando al espejo. He escuchado tu voz, he escuchado tu palabra. Ay, cuántas veces he hablado de esto, cuántas veces lo he mirado de reojo y he tenido la intención, pero no me muevo muy lejos. Pero ha llegado la hora, Señor, en que tomo una decisión por mi vida, una decisión en la que te bendigo, en la que me rindo delante de ti, porque tú te mereces todo lo que soy. Dile al Señor, tú te mereces todo lo que soy. Díselo, díselo. Yo sé, tú te mereces todo lo que soy. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Lávame en tu sangre.